Una vez que Izuku logró calmar a Osamu, le preguntó al niño si conocía a alguien que quisiera ayuda para aprender algo. El niño dijo que buscaría a sus amigos y corrió hacia el edificio. Esperó unos minutos antes de que Osamu y un pequeño grupo de 6 de su edad lo siguieran fuera del edificio. Izuku se presentó como Deku-sensei y guió al grupo a la terraza. Luego, se dedicó a ayudarlos con matemáticas, ciencias y ortografía. Disfrutaba enseñándoles y probablemente a Izuku le encantaba enseñar a los niños porque siempre tenían preguntas. Cuando terminaron las 4 horas de enseñanza, Izuku prometió regresar para ayudar a Osamu a encontrar un lugar para obtener su entrenamiento EMT en algún momento de la próxima semana. Izuku comenzó a empacar sus cosas una vez que el grupo se fue para regresar a sus respectivos apartamentos. Estaba a punto de irse pero notó que el padre de Osamu estaba apoyado en la terraza todavía claramente esperándolo. «Oh, ¿aún necesitas algo?» Izuku hizo una pausa, dándose cuenta de que nunca supo el apellido de Osamu ni el nombre del hombre. «Solo llámame Zuki, niño», intervino el hombre, arrojando la colilla de su cigarrillo al suelo y aplastándola bajo su pie, luego caminó hacia él. «Escucha, no tengo mucho más que el bastardo», comentó frotándose la nuca. «Verlo así tampoco es algo que suceda todos los días, así que déjame darte un consejo», dijo Zuki y luego lo miró con una mirada muy oscura. «Si sabes lo que te conviene, te mantendrás alejado de Yokohama», le dijo Zuki con severidad. «¿Qué?», tartamudeó Izuku, sorprendido por el repentino giro del hombre. Zuki puso los ojos en blanco. «Puede que estés protegido por un dos dedos, pero estoy seguro de que sabes que hay lugares a los que los dos dedos como tú simplemente no pueden ir, ¿verdad?», respondió Izuku. Asintió, permaneciendo en silencio. Sabía que algunos lugares prohibían a las personas sin don, ya sea que fueran abiertos al respecto o no. Incluso lo habían expulsado de una tienda una vez cuando tenía 6 años y no lo sabía mejor. «Bueno, a menos que quieras desaparecer de la faz de la tierra sin dejar rastro de tu existencia, mantente alejado de Yokohama», advirtió Zuki, señalando con un dedo amenazadoramente a Izuku, haciéndolo tragar saliva audiblemente. «Tarde o temprano aprenderás que hay una razón por la que los de dos dedos como tú deberían seguir moviéndose», agregó siniestramente. «¿Qué quieres decir?», preguntó Izuku con voz temblorosa. Izuki se burló. «¿No eres un tonto, mocoso? ¿No has oído la historia de El que toma?», preguntó Izuku. Creyó firmemente que era retórico ya que dudaba seriamente que alguien en esta época no conociera esa historia. El que toma era un hombre del saco de la era de los quirks y probablemente había muchas historias similares en diferentes países. Era natural que con el surgimiento de los quirks, eventualmente aparecieran historias aterradoras de alguien que podía tomarlos. Izuku incluso podía recordar que le lanzaron pullas sobre el que toma, siendo la razón por la que no tenía quirks cuando era más joven. Bueno, los cuentos de viejas como ese siempre tienen una pizca de verdad, y digamos que los dos dedos que están alrededor de El que toma siempre han tenido una forma de desaparecer. ¿Entiendes lo que digo?, preguntó Zuki. «Creo que sí». Izuku murmuró en respuesta y el castaño asintió para sí mismo. «Bien. Porque si le rompes el corazón a ese bastardo, siendo estúpido y metiendo la nariz donde no debe, encontraré alguna manera de traerte de vuelta y matarte yo mismo, dos dedos o no». El hombre amenazó, mirando fijamente a Izuku antes de ir al edificio de apartamentos. Izuku, sintiéndose bastante confundido y nervioso por la confrontación sorpresa, se apresuró a regresar a su hotel para finalmente registrarse, pero incluso después de cenar y hablar con su madre, las palabras de Zuki quedaron en su mente. Sus planes de viaje no incluían ir a Yokohama esta vez, pero después de lo que había dicho, Izuku podría nunca ir allí. No estaba seguro de si creía que el que toma era la razón detrás de todas las desapariciones de personas sin don, pero podía creer fácilmente que Yokohama podría ser más peligroso para una persona sin don que otros lugares en Japón. Sin embargo, Izuku se detuvo a considerar la idea de que alguien tuviera un quirk que pudiera tomar el quirk de otra persona. Había visto a gente discutir el tema ocasionalmente, pero siempre lo descartaban rápidamente antes de que se pudiera llevar a cabo cualquier discusión real sobre la posibilidad. Dieron muchas razones, pero cada una de ellas le sonaban más a excusas. Porque Izuku pensó que la habilidad de tomar peculiaridades sería muy posible. Había muchas peculiaridades que podían doblar o romper las leyes de la realidad, y había peculiaridades que podían copiar otras peculiaridades o afectar la peculiaridad de otra persona, por lo que no entendía por qué tanta gente insistía en que era imposible.
Consideró que podría tener algo que ver con que él no tuviera Kirk. Izuku era muy consciente de que lo más aterrador de el que toma era que podía tomar tu Kirk, pero eso claramente era una amenaza vacía para alguien sin Kirk como él. Claro que Izuku sabía que la persona podía tener cualquier cantidad de Kirks aterradores, pero la mayor amenaza del hombre estaba, en cierto modo, desconectada de él. Con eso en mente, no entendía por qué el que toma querría estar con alguien sin don, porque ¿qué habría que ganar con alguien sin don? Izuku supuso que solo tendría sentido si tomaras el subconjunto más pequeño de historias que cuentan que el que toma es capaz de dar y recibir dones en lugar de solo tomarlos. Dicha variante era un poco más difícil de creer para Izuku, pero aún estaba en el ámbito de las posibilidades. Pero eso no explicaría por qué los que no tienen don simplemente desaparecieron si obtuvieron sus dones al hacer tratos con el diablo, y por qué se les diría a las personas que no tienen don que lo eviten. Tal vez el que toma simplemente los mata, ¿pero por qué? ¿Qué ganaría alguien al matar a un montón de personas sin don? Porque eso no sería simplemente una pérdida de tiempo. Lleno de preguntas sobre la vieja historia, decidió buscarla en internet porque no estaría de más estar un poco más informado al respecto. Por supuesto, había algunos lugares que hablaban brevemente sobre la historia o las canciones infantiles de El que toma, pero en realidad encontrar de dónde venía la historia estaba resultando muy difícil. Izuku admitió que se sintió frustrado cuando encontró un cuarto artículo sobre cómo podría haber comenzado la historia y nada sobre cómo lo hizo, ni siquiera algo benigno como una confusión sobre una peculiaridad que habría sido como la de Eraserhead, estaba al final de su cuerda, así que hizo algo que normalmente no haría. Regresó a la quinta página de su motor de búsqueda e hizo clic en el enlace al sitio de Bla. Normalmente se alejaba de todo lo que tuviera que ver con el Meta Liberation Army dadas sus opiniones sobre los sin peculiaridades, pero habían existido por más tiempo que All Might y tenían algunos ideales bastante poderosos a favor de las peculiaridades, por lo que podrían tener alguna narrativa sobre el que toma que los medios tradicionales no tenían. Y vaya si dio con la bomba de conocimiento. La Bla tenía una visión muy diferente de el que toma e incluso le dio un nombre que la mayoría de las historias no tenían. Todos para uno. Aparentemente, era en referencia a una historia anterior a Kirk de los Tres Mosqueteros cuyo lema era todos para uno y uno para todos. El sitio hablaba de el que toma como si fuera una persona real que nació durante los albores de la era de los Kirks, e incluso llegó a acreditarlo como fundador de la MLA original que había iniciado la rebelión mutante que inició la primera de las tres guerras de Kirks. También se inclinó fuertemente hacia el lado del distribuidor de las historias de el que toma y deleitó a Izuku sobre cómo ofrecía a las personas una nueva oportunidad en la vida a tomar, dar o intercambiar Kirks. Casi instintivamente, todo lo que le habían enseñado previamente hizo que Izuku quisiera decir que todo era una tontería inventada por algún chiflado de la MLA, pero la forma en que estaba escrito lo hizo reflexionar, ya que muchos de los argumentos a presentar podrían resolverse fácilmente con la supuesta peculiaridad del hombre. Si existió un hombre tan influyente, ¿por qué no había ningún registro de él? Bueno, como dicen, la historia la escribe el vencedor. ¿Quién habría sido el que gana? Las únicas personas que habrían estado allí para competir ya habían muerto hacía mucho tiempo, ya que los pocos inmortales que habían vivido al comienzo de la era de los caprichos habían muerto por una laguna en su inmortalidad o eran infantes. ¿Por qué el que toma no se atribuye todo el trabajo que hizo para liberar a sus compañeros mutantes? ¿Cómo se llamaba a las personas con peculiaridades en aquel entonces? Bueno, eso es solo suponiendo que el hombre fuera una persona completamente buena y que la historia estuviera tristemente llena de personas horribles que se aprovecharon de la guerra y los desastres para hacer cosas horribles. Si existiera tal peculiaridad, seguramente se habría registrado en alguna parte, ¿no? Pero el que toma podría fácilmente hacer pasar la peculiaridad de otra persona como propia y destruir cualquier registro de sí mismo con cualquiera de las peculiaridades que aparecieron en los 3 siglos transcurridos entre entonces y ahora, dejando nada más que viejas historias de terror transmitidas como cuentos de advertencia para niños que se portan mal. Si tal hombre existiera, seguramente ya estaría muerto y no sería lo que Tsukiji intentaba advertirle, excepto que el hombre podría robar cualquier don existente y Asia solo ha tenido un don de semi-inmortalidad registrado en los 300 años que han existido los don, cuando el promedio internacional era de 3 por continente. Honestamente, cuanto más pensaba Izuku en ello, más y más sentido tenía y más terriblemente realista le parecía. Cientos de miles de personas desaparecieron o murieron misteriosamente incluso antes de que existieran los Kirks.
¿Quién en el mundo se daría cuenta si alguien comenzara a matar personas por sus quirks si no hubiera forma de determinar si alguien todavía tenía un quirk después de la muerte? Y mucho menos comprobar algo así. ¿Por qué alguien amargado del mundo elegiría ser parte de él cuando podría vivir como quiera como un mito del hombre y tomar cualquier habilidad poderosa en toda la existencia? ¿Por qué una persona tratada como una horrible criatura rabiosa por la mayoría sin peculiaridades de hace 3 siglos no guardaría un rencor indecible contra los sin peculiaridades? Sintiéndose como si se estuviera perdiendo en pensamientos que rápidamente aumentaban en espiral sobre cosas terribles, Izuku casi cerró de golpe su computadora portátil, se encontró temblando mientras se levantaba de su cama para verificar por cuarta vez esa noche que todas las cerraduras de la habitación estuvieran bien cerradas. Tal vez Izuku estaba siendo paranoico después de una borrachera de información a altas horas de la noche, pero como él, y probablemente muchas otras personas sin don que vivieron hasta los 10 años, habían descubierto. La paranoia podría ser tu peor amiga en los mejores momentos y tu mejor aliada en los peores momentos. La advertencia de Tsuki sobre Yokohama y su breve investigación sobre el Ketoma habían dejado comprensiblemente a un pensador excesivo como Izuku nervioso a la mañana siguiente y su madre se dio cuenta cuando llamó durante el desayuno. Estoy bien, mamá. Solo tuve una pesadilla muy mala anoche. Le dijo con nerviosismo, lo que era solo una verdad a medias en lugar de una mentira completa, ya que tuvo una vívida pesadilla de el Ketoma y lo que podría hacerle a alguien sin don. Él le contó el estúpido sueño sabiendo que ocultarlo solo lo haría más sospechoso, la dejó arrullarlo y tranquilizarlo lo mejor que pudo desde detrás de una pantalla. Las palabras, a pesar de los mejores intentos de su madre, sonaron huecas en su mente en comparación con su conocimiento de lo que era y no era posible con los quirks. La emoción que Izuku había mantenido anteriormente se había derretido en una ansiedad tibia y no pudo disfrutar el viaje en ferry como esperaba poder hacerlo. El miedo existencial de la posibilidad de que aquel que toma el ser real se cernía sobre él a pesar de todos los intentos que hizo para alejarlo. Izuku pudo enmascarar sus pensamientos inquietantes cuando enseñaba a los niños de un orfanato en uno de los distritos. Pero en los distritos de luz roja de Kouchi había conocido a otra persona sin peculiaridades, una mujer de unos 50 años, que le dio advertencias más siniestras sobre más ciudades que debería evitar. Ella había sido lo suficientemente generosa después de que él le diera algo de dinero para marcar en un mapa donde no podía ir antes de que ella se fuera a tomar un tren. El regreso de Izuku a la prefectura de Shizuoka al día siguiente fue aliviador y sombrío. Abrazó felizmente a su madre cuando llegó a casa ya que ella había tomado un turno más ligero para darle la bienvenida en persona. Izuku estaba mucho más cómodo haciendo su trabajo de curso en su propia casa con su madre para hablar como lo hacía, evitando desesperadamente cualquier mención del tema de el Ketoma. Habló con ella sobre las cosas que necesitaría para su próximo viaje a Niigata y Hokkaido, cosas que dejar atrás que no había necesitado, y sobre lo que deberían hacer ese domingo antes de que él se fuera a visitar los distritos de su área local, y ella se fuera a trabajar. Como estaba mucho más cerca de Niigata y lo había visitado una vez antes, Izuku se sintió bienvenido en los 5 distritos que visitó ese día, habló con ellos y conoció a algunas otras personas sin peculiaridades. Solo estaban de paso, pero hablar con ellos le había ayudado a aprender más sobre lugares a los que no debería ir por diferentes razones, personas que no dudarían en expulsarlo como un dedo del pie en el mejor de los casos, lugares que debía evitar como la peste y lugares donde ellos, como Shindon, simplemente no eran bienvenidos. Izuku sabía de algunos lugares por la mujer que no sabían que debían evitar y rápidamente los compartió con ellos usando el mapa. También había marcado las áreas de las que dijeron que debían mantenerse alejados. Se aseguró de agradecerles por su ayuda, pero ellos lo ignoraron diciendo que 2 dedos simplemente estaban pegados como había dicho Tsuki. Cuando terminó las lecciones de ese día, pensó en preguntar por más información sobre Ewotakes cuando su teléfono sonó. Al revisarlo vio un mensaje de texto de Yuri-san y comenzó a escribirle una respuesta. Yuri-san le había estado enviando mensajes de texto con poca frecuencia desde que hablaron durante la cena esa vez. Por lo general, comenzaba sobre Yukiko-chan o su hija Anya-san y, a menudo, se encontraba yendo por la tangente sobre algo que estaba aprendiendo. Yuri-san no parecía estar enojado cuando se lanzaba a despotricar e incluso participaba a veces. Yuri-san sorprendentemente sabía mucho sobre cómo cambiaban las peculiaridades a lo largo de los años.
Pero como Izuku estaba de regreso en el área, Yuri-san quería saber si podían reunirse por un rato. Izuku podía ver la hora en su teléfono y tenía quizás 2 horas antes de tener que estar en casa y envió un mensaje de texto como tal. Se sorprendió cuando obtuvo una ubicación que estaba muy cerca, pero eso no le impidió dirigirse a donde estaba la ubicación para reunirse con Yuri-san. Izuku no esperaba un restaurante grande y elegante como la última vez, ya que la ubicación estaba justo afuera del distrito, pero dicho esto, tampoco estaba pensando que se dirigiera a un club nocturno. Casi quería enviarle un mensaje de texto a Yuri-san para verificar 2 veces como lo hizo en el restaurante. Buscó la dirección por separado para asegurarse de que fuera el mismo lugar. Como era de esperar, estaba en el lugar correcto y por un momento Izuku se preguntó no si podía ir a un club nocturno, sino si quería hacerlo. No había escuchado nada particularmente malo que los hiciera peores que los distritos de luz roja, pero Izuku no estaba seguro de querer estar cerca de gente borracha, ya que podían ser impredecibles y probablemente habría una tarifa de entrada. Después de pensarlo un momento, decidió tomar la iniciativa y se movió para ponerse en la fila, pero fue detenido por un hombre con traje. ¿Mediro? Preguntó. Sí, ¿necesitas algo? Izuku preguntó de vuelta, un poco nervioso porque el hombre sabía su nombre. Yuri, ¿qué estás haciendo? Sí, estoy bien. El hombre le dijo mientras agarraba el brazo de Izuku y lo arrastraba al frente de la fila. La única razón por la que Izuku se retractó de protestar fue que estaba 90% seguro de que el hombre lo llevaba a Yuri-san. Como era de esperar, los miraron con malos ojos y pasaron al frente, y el portero los miró con cara de no impresionarse. Al final de la fila, dijo el portero con brusquedad, y el hombre suspiró. El hombre respondió presumiblemente explicando algo, al menos eso es lo que Izuku entendió a partir de las palabras que sí sabía. El portero gimió pellizcándose el puente de la nariz, pero se hizo a un lado para dejarlos pasar. Izuku se sintió un poco mal por cortar la fila, especialmente porque captó algo de lo que la gente se quejaba sobre ellos, aunque no pudo demorarse en el pensamiento ya que, al entrar la suave música que podía escuchar desde afuera se hizo mucho más fuerte y casi fue cegado por las luces intermitentes. Dentro del edificio había algo así como lo que esperaba de los medios de comunicación anteriores a la existencia de la peculiaridad. Un bar en una pared, en su mayor parte oscuro por dentro, salvo por luces intermitentes de colores, un segundo nivel del que no podía ver mucho más allá de la barandilla, una pista de baile llena de gente y música. El club ciertamente no se parecía en nada a ningún lugar en el que hubiera estado antes. No sabía qué canción estaba sonando en ese momento, pero no podía decir que no le gustaba. Un tirón en el brazo atrajo su atención hacia el hombre mientras comenzaba a guiarlo nuevamente. Izuku siguió silenciosamente al hombre hasta una escalera que llevaba al segundo nivel. El nivel superior era un poco más tranquilo, pero aún así siguió de cerca al hombre para no perderse porque dudaba que pudiera encontrar a Yuri-san por su cuenta incluso con lo distinto que se veía Yuri-san. Solo un minuto después de que llegaron al nivel superior, el hombre lo llevó a una mesa que estaba más aislada e Izuku se sintió bastante aliviado de finalmente ver a Yuri-san. Yuri-san le dedicó una suave sonrisa. Yuri-san saludó tan cálidamente como podría hacerlo una persona estoica mientras le indicaba a Izuku que se acercara. Espero que Valentine haya sido bueno contigo. Añadió dando palmaditas en el lugar junto a él. Es genial, dijo Izuku asumiendo que Yuri-san se refería al hombre que lo trajo aquí. Rápidamente le dijo Valentine antes de moverse para sentarse cerca de Yuri-san. Valentine solo asintió a su vez. ¿Quieres algo, Midori? Preguntó Yuri-san, pero Izuku negó con la cabeza. No gracias Yuri-san, estoy bien. Le dijo. Yuri-san asintió despidiendo a Valentine con un gesto de la mano. Ahora solo con Yuri-san, Izuku admitió que se sintió relajado un poco. ¿Midoriya? Llamó Yuri-san y la pelirroja no necesitó girarse para saber que el hombre estaba preocupado, pero verlo lo alivió hasta cierto punto. ¿Ha pasado algo, Midoriya? Pareces tenso. Preguntó Yuri-san aparentemente notando el cambio de actitud de Izuku. Sus hombros se hundieron. ¿Es tan obvio? Respondió un poco derrotado y preguntándose si su madre también sabía que él no estaba del todo allí. No, simplemente tengo un buen dominio del lenguaje corporal, pero ese no es el punto. ¿Qué te ha estado preocupando? Respondió Yuri-san. Izuku dudó mientras reflexionaba si realmente debía confiar en el hombre o no. Yuri-san estaba en un área moralmente gris entre conocido y amigo. Había pasado casi una década desde que hizo un amigo, pero estaba bastante seguro de que no los hizo tan rápido. Decidiendo que incluso si no eran tan cercanos, no tenía nada que perder, Izuku se volvió hacia Yuri-san. Conocí a alguien en Kumamoto que me dijo algo.
explicó jugueteando con su manga. Oh, ¿qué te dijeron? Preguntó Yuri-san con la cabeza inclinada e Izuku se frotó el cuello. Bueno, me dijo que no debería acercarme a Yokohama, a menos que quisiera desaparecer. Izuku explicó y los ojos de Yuri-san se entrecerraron. Ah, ¿te estaba amenazando? Preguntó Yuri-san e Izuku rápidamente levantó las manos y las agitó en no. ¡No! Él solo estaba tratando de advertirme sobre algo. Corrigió y Yuri-san arqueó una ceja un poco. ¿Advertirte sobre qué exactamente, Midori? Insistió. Izuku dudó de nuevo porque pensó en qué decir. ¿Debería simplemente decir que se trataba de el que toma? ¿Le parecería una tontería? ¿Tener miedo de la posibilidad de que un viejo cuento de hadas fuera real? ¿Sabría Yuri-san siquiera acerca de el que toma? Bueno, probablemente lo sepa, pero probablemente no con el mismo nombre. ¿Cuál era la versión rusa de el que toma de nuevo? Sonaría como un teórico de la conspiración si le contara la historia de Blade All for One. Izuku fue arrancado de sus pensamientos por una caída repentina en la temperatura de la habitación a algo que solo podía considerarse frío. Volviéndose hacia Yuri-san vio que se había acumulado escarcha no solo en el vaso de plástico que sostenía Yuri-san, sino en todos los lugares que su cuerpo tocaba físicamente. El rostro de Yuri-san también era el más expresivo que jamás había visto, y la emoción no era positiva. Midoriya, ¿dónde escuchaste ese nombre? Cuestionó Yuri-san con todo su cuerpo tan tenso como su voz. Izuku debió estar murmurando, pero esa no era su mayor preocupación porque aparentemente, Yuri-san sí sabía de el que toma y la amenaza se volvió aún más real ya que el comportamiento de Yuri-san se volvió tan rígido. ¿Te refieres a All for One? Izuku pidió una aclaración y la temperatura bajó rápidamente. ¿Dónde escuchaste ese nombre? Yuri-san repitió con frialdad y el estómago de Izuku se retorció. Lo encontré en línea. Que estaba tratando de buscar a que se parece a. Me advirtieron sobre él. Izuku respondió con el cuerpo temblando por el frío. Yuri-san inhaló bruscamente y se pasó una mano por el cabello para luego dejar escapar una gran y espesa nube de condensación. Midoriya, necesito que me escuches con mucha atención. Le dijo Yuri-san con severidad. Izuku se tragó el enorme nudo en la garganta y asintió. Midoriya, creo que ambos sabemos quién soy y qué hago, ¿sí? Dijo e Izuku asintió de mala gana. La pelirroja había intentado investigar a Yuri-san después de su segundo encuentro porque alguien tan rico y poderoso tenía que tener algún tipo de presencia en los medios, ¿verdad? Izuku encontró a Yuri-san, encontró artículo tras artículo sobre cómo el gobierno ruso había intentado durante décadas vincular a Yuri-san con la mayor organización mafiosa rusa registrada en la historia, de innumerables demandas contra Yuri-san donde había sido absuelto debido a la falta de pruebas o testigos desacreditados. Diablos, incluso encontró un hilo en un tablero de teorías de conspiración sobre que Yuri-san era parte de la primera generación de héroes en Rusia y por eso nadie podía condenarlo. Ese sí. Izuku admitió tímidamente preguntándose brevemente si era algo malo conocer al hombre o si era una mala persona, ya que Izuku estaba bastante seguro de que Yuri-san era absolutamente el jefe de alguna organización criminal. Bueno, cuando alguien como yo ha estado presente durante tanto tiempo como yo, aprendes cosas que la mayoría no sabe, incluyendo cuando mantener la boca cerrada y la nariz fuera de ella. Le informó acercándose a Izuku. Te diré todo lo que sé sobre All for One, pero me dice, debes jurarme que ni una sola palabra de lo que te diga saldrá de esta mesa, ofreció Yuri-san y el corazón de Izuku cayó a su estómago, no por el ultimátum, sino por el hecho de que Yuri-san se tomara esto en serio, lo que significaba que había algo de lo que Izuku realmente debía temer y su actuación no estaba sacando esto de proporción. Lo juro. Susurró Izuku. Yuri-san suspiró, la condensación volvió a caer de su boca en una espesa nube, y contuvo el escalofrío que había creado sin querer, mientras Yuri-san continuaba explicando quién era All for One. Izuku no pudo decir que se sintió mejor al final de su charla. Por otra parte, ¿quién se sentiría bien al conocer a alguien que ha estado en el mundo durante casi 3 siglos y que tiene un enorme rencor contra ellos solo por haber nacido sin don y que tenía una gran cantidad de don poderosos a su disposición? Ah, y resulta que es un genio criminal con vínculos con casi todas las principales organizaciones criminales de Japón. Al menos podría tener esta crisis existencial en la seguridad y comodidad de su propia cama cuando llegara a casa. Izuku se arrepintió parcialmente de haber escuchado lo que Yuri-san sabía sobre el que toma, o todos para uno como era más conocido en la clandestinidad japonesa, pero nuevamente, no estaba seguro de cómo se suponía que alguien debía manejar el hecho de enterarse de que un antiguo mal literal era real. Pero mientras conducía de regreso a casa, no pudo evitar preguntarse cómo All for One había permanecido tan bien escondido durante tanto tiempo.
incluso si se mantenía en las sombras como explicó Yuri-san, no había forma de que con una red nacional como supuestamente la que tiene el gobierno no supiera de él, y si lo sabía, ¿por qué nadie había denunciado esto y enviado una advertencia internacional? Debido a que All for One era claramente una amenaza global para todos solo por lo poco que Yuri-san sabía de él, no habría forma de que ningún héroe pudiera derrotarlo y All for One sería una amenaza para todos, no solo para los Shinkirk. Izuku dudaba seriamente de que All Might pudiera manejar a All for One, héroe número uno o no. A Izuku todavía le preocupaba la idea de lo fácil que era que All for One permaneciera oculto a la vista de todos. Cuando llegó a casa, automáticamente se puso en modo automático y simplemente siguió con sus pasos, moviéndose por la cocina sin problemas, considerando la frecuencia con la que había trabajado con múltiples lesiones anteriormente. Izuku. Lo llamó Inko, sobresaltándolo y él se giró de los pimientos que estaba cortando hacia su madre. Hola mamá, ¿acabas de llegar a casa? Saludó, castigándose mentalmente por estar tan atrapado en sus pensamientos. Izuku, te he estado llamando durante el último minuto, le dijo, su preocupación era obvia mientras caminaba hacia él. Los ojos de Izuku se posaron en los pimientos que estaba cortando mientras evitaba el contacto visual. Oh, lo es, siento mamá, trató de disculparse frotando la nuca solo para detenerse cuando sintió una mano en su hombro y se volvió hacia su madre. Izuku, ¿qué pasa? Preguntó ella, él inmediatamente se apartó y agitó las manos no pasa nada, mamá. Yo solo, respondió entrando en pánico ligeramente. Izuku, interrumpió Inko con un tono de complicidad, sabes que puedes decirme cualquier cosa, ¿verdad? Dijo y los hombros de Izuku se hundieron, giró su cuerpo lejos de su madre. No es realmente gran cosa, solo, conocía un 2 de 2 en Kumamoto. Explicó que eligió arrojar todo el problema de el que toma barra todos para uno lo más lejos que pudo de esta conversación. Oh, ¿cómo eran? Preguntó intrigada por la perspectiva. Él era muy parecido a mí en realidad, admitió Izuku. Osamu-kun acaba de cumplir 10 años y quiere ayudar a la gente convirtiéndose en médico. Izuku explicó mientras jugueteaba con el dobladillo de su camisa. Simplemente me recordó a mi sueño de ser un héroe, le dijo e Inko respondió con un suave ya veo. Suspiró mamá, solo quiero ayudar a la gente, y ver a tanta gente viviendo como lo hacen en los distritos simplemente, huele. Izuku confesó sintiendo lágrimas picando en las esquinas de sus ojos, se abrazó a sí mismo después de decirle involuntariamente sobre sus sentimientos sobre la otra cosa en su mente. La forma en que su pecho se sentía dolorosamente apretado cada vez que pensaba en las condiciones de vida a veces horribles en las que vivían algunos de sus estudiantes y en descubrir que no eran tampoco comunes cuando visitaba los otros distritos de Luz Roja, había quedado temporalmente apartada de su mente a raíz del peligro de All for One. Izuku se estremeció cuando sintió una mano ahuecando su rostro, pero dejó que lo volviera hacia su madre y vio su triste sonrisa. Oh, Izuku, no hay nada malo en cómo te sientes. Siempre has tenido un corazón que era demasiado grande para tu propio bien. Inko arrulló frotando su pulgar en su mejilla y está bien estar triste o decepcionado por no perseguir tu sueño, agregó moviendo la mano de su rostro a su brazo. Izuku agachó la cabeza y volvió a mirarla mientras una extraña sensación de hormigueo se formaba en su pecho cuando ella dijo eso, la parte de él que quería ser un héroe probablemente nunca desaparecería por completo, pero el infierno del lado sur le había arrancado firmemente su visión color de rosa del heroísmo, y aunque los otros 20 distritos de Luz Roja en los que había estado no eran tan malos como el lado sur, no había ayudado a cambiar su opinión sobre la profesión de heroísmo. Pero Izuku, personalmente hablando, desde enero, creo que te has convertido en algo mucho mejor que un héroe. Inko confesó mucho para la sorpresa de Izuku. ¿Qué? Preguntó completamente atónito, ella le devolvió la sonrisa. Los héroes hacen mucho por mucha gente, y tal vez haya algunas excepciones, pero los héroes no se quedan mucho tiempo después de que su trabajo está hecho, le dijo, luchando por encontrar las palabras para explicarlo adecuadamente. Una vez que el villano es derrotado o el desastre es limpiado, pasan al siguiente problema, dejando a las víctimas para que se ocupen de las consecuencias por su cuenta. Lo máximo que suelen hacer es pagar por el daño que causaron o donar dinero a organizaciones benéficas. Ella explicó e Izuku supo que tenía razón, al menos sobre los héroes de protagonismo, incluso si le dolía admitir ese hecho. Pero lo que estás haciendo ahora mismo es mucho más por ellos. Les estás ayudando a sobrevivir día a día y dándoles la oportunidad de mejorar sus vidas enseñándoles todo lo que sabes.
Izuku, lo que has hecho por esas personas y lo que seguirás haciendo por ellas, nunca lo olvidarán, dijo, sin molestarse en ocultar el orgullo en su voz mientras lo hacía, lo que puso a Izuku un poco nervioso. No necesitas una tarjeta de plástico para cambiar la vida de alguien, Izuku, ya estás haciendo eso, y aunque eso signifique que no puedo verte tanto y estoy completamente aterrorizada de que puedas salir lastimado algún día, eso nunca cambiará lo orgullosa que estoy del hombre en el que te estás convirtiendo, le dijo Inko con una confianza y una certeza que rara vez poseía. Al terminar su discurso, Izuku sintió grandes y gordas lágrimas de la familia Midoriya brotando de sus ojos, completamente abrumado por las emociones que surgieron de las palabras de su madre. Mamá, gimió, preguntándose por lo que probablemente era la milésima vez, ¿qué había hecho para merecer una persona tan maravillosa como madre? Inko le sonrió suavemente y tomó su rostro con ambas manos, luego acercó su frente a la de ella, dejándolo sacarlo todo mientras lloraba y luego le dio su pañuelo de trabajo. Izuku todavía estaba tratando de recomponerse en algo parecido a un miembro funcional de la sociedad cuando su madre aplaudió en voz alta. Creo que ha pasado demasiado tiempo desde que tuvimos una noche de pizza, así que deberíamos hacer eso esta noche. Ella declaró con una mirada determinada en su rostro. Pero ya he empezado a cortar pimientos para saltearlos. Izuku señaló simplemente los pondremos en la pizza, siempre he querido probar pimientos en la pizza. Inko respondió alegremente, pero son los pimientos picantes. Y no tenemos masa. Izuku respondió entonces tendremos que hacerlo desde cero. Ella respondió sin molestarse por el hecho y sin referirse a los pimientos mamá. Izuku se quejó en protesta, pero no pudo evitar sonreír mientras ella salía de la cocina para cambiarse el uniforme. Cuando Inko regresó, los dos se pusieron a trabajar juntos preparando pizza escuchando la radio Hanab mientras lo hacían, cantando cuando sonaba una canción que les gustaba e incluso incitaron a Izuku a bailar con ella en una. Ninguno de los dos era muy bueno en ninguna de las dos, pero Izuku no podía negar que era divertido hacerlo después de todo el estrés de los últimos días, y mientras la pizza se horneaba en el horno, Izuku e Inko transformaron la sala de estar en un fuerte de almohadas nuevamente. Más tarde, tanto Izuku como Inko estaban envueltos en mantas viendo Batman vs. Las Tortugas Ninja Adolescentes Mutantes, una de las películas favoritas de Izuku, y comiendo una porción de pizza. El peligro de All for One no había abandonado la mente de Izuku, pero el intento de su madre de animarlo ciertamente había ayudado a derretir el peso sobre sus hombros, y por primera vez desde Kumamoto, Izuku sintió que comenzaba a relajarse. Izuku suspiró recostándose contra el sofá, contento con la buena comida en su estómago y envuelto en una manta esponjosa, volviéndose hacia su madre, no pudo evitar sentirse realmente agradecido por todo lo que había hecho por él. Hola mamá, dijo y ella se volvió hacia él con un suave murmullo de reconocimiento. Gracias por todo lo que has hecho por mí, eres la mejor, mamá, le dijo Izuku mientras se acurrucaba junto a ella. Ella se rió suavemente y le revolvió el cabello a Izuku. ¿De qué estás hablando, Izuku? Preguntó Inko con un dejo de diversión en su tono. Visitar los otros distritos me recordó lo afortunado que soy de tener a alguien increíble como tú en mi vida. Respondió acercándose a ella e Inko le devolvió la sonrisa. Eres demasiado amable conmigo Izuku, respondió besando su frente. Solo intento hacer lo mejor para ti. Dijo modestamente mientras desviaba la mirada. Y voy a decirle lo increíble que eres por eso respondió Izuku, abrazándola y enterrando su cabeza en su pecho haciendo reír a Inko, abrazándolo de vuelta. Oh Izuku. Exclamó haciendo que el corazón de Izuku se sintiera aún más ligero incluso entonces estalló en lágrimas. Estaba bien, eran lágrimas de felicidad. Mañana Izuku partiría hacia Niigata y se preocuparía por el siempre inminente problema de si All for One era real o no para él y su futuro trabajo en los distritos de Luz Roja, pero ese sería un problema con el que el futuro Izuku tendría que lidiar. Por ahora, iba a disfrutar de una película, comer la pizza que había preparado y relajarse con su madre en la pequeña burbuja de paz, sintiéndose como si estuviera a kilómetros de sus problemas mientras ignoraba firmemente al resto del mundo, solo por un ratito.